Bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, donde esta vez tengo el privilegio de poder charlar con Jorge Alegría, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Edgar, muy bien, muchísimas gracias. Finalmente se nos hizo poder platicar. Encantado de tenerte aquí, Jorge. Oye, Jorge, ¿qué querías ser cuando eras niño? Mira, lo tenía marcadísimo. Yo siempre me han gustado mucho los pájaros y los aviones. Yo quería ser piloto. Yo quería ser piloto de avión y estaba muy clavado. Me gusta mucho el tema de el modelismo, los aviones, la aviación en general. Entonces yo quería ser piloto. Sin embargo, pues ya vas creciendo y luego vas con los amigos y otro tipo de intereses a veces afectan tu vocación muy temprana, pero contestando concretamente, yo quería ser piloto aviador. Eh, la vida es una rueda de la fortuna, como decía Forrest Gump, ¿no? Es una caja de chocolates y nunca sabes lo que te vas a encontrar. Y tú te encontraste al sistema financiero, al mercado de valores. ¿Cómo fue? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te enamoró? Ya estando en prepa, que además cuando tienes 16, 17, 18 años, difícilmente sabes muchas cosas y tienes que tomar decisiones muy importantes, como por ejemplo, qué vas a estudiar. Y pues yo tomé la decisión eh, basado en un buen amigo que era muy exitoso, era buenísimo, se sacaba siempre 10, era muy exitoso y él quería ser contador público como su papá, que también era una persona muy exitosa. Dije, pues yo también quiero ser contador público. No tenía una vocación muy marcada hacia la contaduría pública, no sabía de hecho muy bien de qué era. Sin embargo, fui a un curso de inducción, un curso de iniciación, digamos, en el ITAM, y me gustó mucho. Y entré a la carrera de contador público. Te estoy hablando, pues hace muchos, muchos, muchos años, en los ochentas, a mediados de los ochentas, y empezábamos a trabajar relativamente chavos en aquella época, y creo que en particular la carrera de contador público, que ha cambiado muchísimo, es otra cosa a lo que es hoy. Hoy la contaduría se ha vuelto mucho más de análisis financiero, fiscal, mucho más de temas de cumplimiento normativo, mucho más tecnológica. Ahí era de arrastrar el lápiz y hacer unas hojas verdes como de este tamaño, donde tenías que llenarla de números y tenía que sumar lo mismo de arriba para abajo que de izquierda a derecha. Y me gustaban los números, pero el tema es que empezabas a trabajar chavo. Y lo normal es que entrabas a un despacho de contadores públicos y ahí te empezabas a formar y luego ya ibas para donde más te gustaba. Pero digamos que dentro de la carrera, la formación dentro de un despacho era como que básica. Un buen amigo que estaba también en el ITAM, pero 2 años arriba de mí, y en esas etapas 2 años es un chorro de tiempo, entró a trabajar a una cosa que se llamaba casa de bolsa y yo no tenía idea de lo que era, pero necesitaban un auxiliar de contabilidad, un auxiliar contable que les ayudara para los reportes que se le daban al Banco de México. Y me ofrecieron chamba y dije, pues le voy a entrar ahí. Yo ya había entrado a hacer la contabilidad en un pequeñito, muy pequeño de negocio que tenía mi abuelo. Y entonces dije, bueno, pues aquí es una oportunidad de empezar a ganar lana, agarrar experiencia, y entré a trabajar a una casa de bolsa, Valores Bursátiles de México, ya no existe, pero ahí empecé como auxiliar de mercado de dinero a llevar los reportes de las posiciones diarias en, en la operación diaria de una casa de bolsa. Y fue así como entré a una casa de bolsa y pues nunca salí. Ahí sigo en el medio bursátil. Había que arrastrar el lápiz. Oye, alguna vez le leí a Warren Buffett que decía, la contabilidad es el verdadero idioma de las inversiones. Mira, yo tenía un jefe después de valores bursátiles donde aprendí muchísimo.
y después de Valores Bursátiles de México fui a Inver México, una casa de bolsa más grande, con un grupo de gentes que venían de Banamex. Un poco para dar un contexto histórico, estamos hablando de un México que tenía unos años, apenas unos 4 años, 6 años de que la banca había sido nacionalizada, y las casas de bolsa en México empezaron a tener un crecimiento muy importante como banca de inversión y sustituyendo en algunas cosas, sobre todo en el tema de mercados, la actividad bancaria, las casas de bolsa. Y en efecto, el que era mi jefe en esa época, que me enseñó a operar acciones, a comprar y vender acciones, trabajando para Inver México, él me decía que lo que más le gustaría a él era haber sido contador. Él era economista del ITAM también, pero él le dijo, yo es que me hubiera encantado ser contador porque me encantaría ver un balance general y ver si la empresa está bien, está mal, si es compra o es venta. Y ese es un lenguaje que se ve en los estados financieros que gente como Warren Buffett y otros grandes inversionistas tienen esa capacidad de leer en los balances de las compañías. Hablaste hace un momento de una época que marcó no solo a la generación que la vivió, sino a quienes somos hijos y nietos de las crisis. Exacto. Hoy se ven tan lejanas, ¿no, Jorge? Hoy cuando escuchamos un dato de inflación alto de Banco de México, ¿no? Casi el 4,5, ya nos queremos cortar las venas, ¿no? No, y tú, yo y nuestros papás vivimos esos episodios de espirales inflacionarias, crisis devaluatorias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tuvimos la oportunidad de ver el México contemporáneo antes y después de los 3 grandes cambios que, en mi opinión, hubo en materia económica, que fueron a mediados de los 90, que fue tal vez la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cambio del esquema público de pensiones a el privado, las AFORES, y obviamente la independencia del Banco de México. Pero esa etapa que tú y yo vivimos, pues nos marcó no nada Sí. más en la parte hoy profesional, en su momento académica, en casa, Jorge, en mi casa, se hablaba poco de ahorro, se hablaba poco de inversión, pero se hablaba mucho de endeudamiento, ¿no? De deudas malas, de deudas impagables. Jorge, en tu casa se hablaba de economía, se hablaba de ahorro, te hablaban sobre inversión. Fíjate que en mi casa poco. No creas que mucho. Había mucha disciplina en el tema de gasto, sobre todo más que nada, pues, en el tema familiar siempre estaba el tema muy apretado, muy al día. Eh, una buena parte de la carrera ya me la pagué yo, trabajando. O sea, estábamos ahí luchándole, más que de economía o de inversiones, sí teníamos, o quizás de lo que recuerdo, fue una cultura de ahorro, eso sí, una cultura de ahorro y de previsión, de no gastar en cosas innecesarias, de no despilfarrar. En eso, como formador, como formación de la parte, digamos, eh, familiar, de eso sí lo recuerdo. Hablaste de algo muy importante que hoy buscamos a través de la educación financiera volver un hábito, el ahorro, ¿no? Sí. En un entorno muy complejo para el ahorrador, porque tenemos literalmente en la palma de nuestras manos, en la computadora, la posibilidad de poder comprar prácticamente lo que sea, ¿no? Esta Sí. inmersión digital que vivimos, sobre todo post pandemia, pues ha cambiado mucho la dinámica de consumo a nivel global, ¿no? Ya pedimos el alimento a casa, ya podemos contratar un curso en línea, ya podemos comprar prácticamente cualquier cosa. Eh, ¿Cómo estimular el ahorro? Jorge, en tus zapatos, ¿qué es lo que se debe de hacer para poder ser un mejor ahorrador antes de llegar a ser un buen inversionista? Mira, creo que se me ocurren dos cosas tratando de ser muy práctico. Uno es que tienes que tener esa inquietud, esa curiosidad por utilizar
la gran cantidad de medios que hay hoy en día a disposición de los ahorradores potenciales, que se ha vuelto mucho más fácil, ¿no? O sea, realmente es más fácil ahorrar, ya sea desde un banco hasta una casa de bolsa, fondos de inversión, que digamos que es lo más, el primer nivel, o hasta CETES directo, ¿no? Es una manera de ahorrar, que hoy ya había también en internet, es posible abrir una cuenta en CETES directo y comprar CETES, que además han tenido un crecimiento muy importante. Sin embargo, hay esa curiosidad de ver qué más, qué alternativas de inversión hay. Creo que hay una gran cantidad de información hoy en día y hay que evitar, Edgar, a toda costa caer en la idea de que es fácil ganar dinero rápido. Creo que se tiene que siempre tener la cabeza fría, tener en cuenta qué riesgo puedo tomar o qué riesgo quiero tomar y que esté yo abriendo una cuenta en una institución regulada. Que sea una institución como un fondo, como un asesor, como una casa de bolsa, como un banco, que sea una entidad regulada para evitar malas experiencias, porque así como hay hoy en día esta enorme ventaja que nos da el acceso a Internet, que nos da una gran cantidad de información y alternativas para invertir, sí tenemos que tener un filtro muy claro. Hay que tener cuentas en entidades reguladas, que estén supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores para evitar sorpresas desagradables, porque también, repetir, no hay, como dicen, no hay lunch o no hay comidas gratis, ¿no? Como dicen algunos americanos, hay que aprender, pero también tener mucha conciencia de que el dinero fácil no existe. En todas las operaciones y en todas las inversiones puede haber algo de riesgo. Y yo creo que esa parte de adentrarse un poco hoy en el mundo de las inversiones en la bolsa o en el mercado de valores, hay una gran cantidad de información que hay que aprovechar. Es que no hay atajos ni en las inversiones ni en la vida, Jorge. O sea, y estoy de acuerdo con lo que ahorita compartes. Las cosas buenas en la vida no son ni rápidas ni fáciles. O sea, hoy la silla que tú estés ocupando, la oficina que estás en este momento utilizando, pues no llegó de la noche a la mañana, como tampoco va a llegar, ¿no? En la curva de un inversionista. Hablábamos de Warren Buffett, ¿no? Un inversionista que entendió que la variable más importante en la inversión es la potencia de la fórmula de interés compuesto, y la potencia es ¿qué? Tiempo, ¿no? Y el tiempo Claro. prácticamente lo alinea todo. Y ahorita hablando de esa oficina, hablando de este cargo que tienes, ¿cómo llegaste a la bolsa? Mira, estando yo en una casa de bolsa que fue, como te decía, en México, hace tiempo, ya a finales de los 80s, existían unos instrumentos, Edgar, que seguro tú recuerdas, que se llamaban petrobonos. Y estos instrumentos, estos petrobonos Ya me eran viste canas, instrumentos. ¿verdad? ¿Mm? Ya me viste canas. Bueno, pero, Sí, pero sí los vimos. por lo menos desde el punto de vista académico, Claro, los alguien me conoces, platicó, ya no existen, ¿no? pero ¿No? estos instrumentos eran muy utilizados en el mercado mexicano, de lo más sofisticado hasta, de veras, el inversionista más común y corriente de a pie que va a la sucursal de lo que era entonces el Banco Internacional o de Nacional Financiera y comprabas un petrobono y te daban tu petrobono físico. Y ese eran famosos porque pagaba muy buenos rendimientos en dólares. Esa era digamos, sin embargo, el instrumento sí era un instrumento bien complicado. Si hoy tuvieras el instrumento que estabas hablando de derivados además complejos, opciones tipo asiático, sobre petróleo, que además era petróleo en mercados internacionales en dólares. Entonces, si lo vieras hoy desde un punto de vista como un analista financiero o un analista de un portafolio de inversión, eran instrumentos bien complejos que sin embargo se vendían en las ventanillas y se vendían por cientos de miles. Ese instrumento empezó a tener mucho valor cuando fue la primera guerra del Pérsico, que el petróleo se fue a $30. Imagínate, creo que estaba en 9 o en $10 y se fue como a 30. O sea, se fue a las nubes. Y resulta que esos petrobonos tenían una cláusula que su valor final estaba en función del precio del petróleo. Entonces, de pronto no nada más era el valor nominal por la tasa de interés,
sino también había un valor derivado del precio del petróleo. Y muy pocas instituciones, Inverméxico, recuerdo en esa época, Chemical, que ahora es Chase, Citibank, le empezamos a buscar cómo capturar ese valor adentro del petrobono. Y encontramos que había una cosa rarísima que se llamaban derivados. Y con estos instrumentos derivados que eran futuros, podíamos amarrar el rendimiento. Decir, bueno, voy a aprovechar que los precios del petróleo están altos para amarrar ese precio del petróleo alto y mi rendimiento en el petrobono iba a ser igualmente alto. Es decir, ya no estaba expuesto al riesgo. Eso te estoy hablando de los 80s, la verdad, muy poca gente lo hicimos y de hecho lo sofisticamos un poco más porque más de futuros empezamos a usar opciones. Y me gané de premio mi bono, digamos, ahí en la Casa de Bolsa Inverméxico, es que me mandaron a Nueva York a estudiar 3 meses, lo cual fue maravilloso porque aprendí de derivados. Y a raíz de eso dejé Inverméxico y estuve en Nacional Financiero. Y fue para mí una experiencia increíble haber trabajado en ese banco gubernamental, en ese banco de desarrollo, que en esa época, a finales de los 80s, principios de los 90s, tenían una misión muy grande de desarrollar el mercado mexicano. Entonces, tuve muchísima exposición al mercado de renta variable, de renta fija y de derivados, tal que salí de Nafinsa después de unos años para trabajar en Inverlat. Y en esta casa de bolsa Inverlat nos llegó el 94, en 1994, donde, como bien tú decías, hay épocas que se nos marcan mucho, que son, digo, no hay gráfica del IPC o gráfica de historia económica que pudiera evitar pasar por la llamada crisis del tequila. Y esa devaluación del 94 dejó muchas lecciones, muchas, buenas, malas, pero finalmente lecciones de las que se aprendieron muchas cosas. Una de ellas es que el Banco de México tomó la decisión de crear un mercado de derivados organizado. Uno de los grandes problemas que hubo y que afectaron a la banca fue el apalancamiento muy grande en dólares, que no hubo manera de cubrir. No había un mercado de coberturas. Era evidente que México necesitaba tener un mercado para cubrir y administrar mejor sus riesgos. Y de ahí salió el proyecto que acabó siendo Mexder. Trabajamos en Casa de Bolsa Inverlat, un servidor, en Serfín, que en ese momento era operadora de bolsa Serfín, en lo que hoy es BBV, en esa época era también Bancomer. Yo creo que fuimos los bancos y acciones y valores, Banamex, los bancos que más estuvimos metidos en este proyecto, que para no hacerte el cuento largo, tuve la oportunidad de, ya que arranca la operación de Mexder, a los 2 años más o no, de hecho 4 años después de haber arrancado la operación de Mexder, yo estaba en el consejo de Mexder y el consejo me dice, oye, ¿por qué no te vienes a Mexder? Lo manejas unos 2 años, digamos que lo echas a andar, metes más jugadores, en fin, por mi experiencia como operador de bonos, de acciones y de derivados, y ahí me quedé pues nada más 13 años, en lugar de los 2 originalmente planeados, me quedé 13 años dirigiendo Mexder, junto con la evolución que ya como parte de la Bolsa Mexicana de Valores, después de la colocación se hizo el área de mercados, entonces también empecé a manejar la parte de mercados de la bolsa. Entonces, esa es la historia de cómo de ser operador de acciones, de bonos, de CETES, operador de derivados, acabé dirigiendo la bolsa de derivados y después tuve un periodo de unos añitos que tuve la oportunidad de estar en la bolsa de Chicago, que fue una experiencia también fenomenal. Los últimos pasé 7 años en el mercado de Chicago, que es el mercado más grande del mundo, manejando México y Latinoamérica, donde también hubo una experiencia muy enriquecedora para que cuando el consejo de la bolsa me invita de regreso, pues tener una formación muy completa del mercado mexicano enriquecido con una experiencia en un mercado internacional para regresar ahora, no nada más a Mexder y ser el director de mercado, sino ya dirigir el grupo completo. Oye, Jorge, hay una película, es una película ochentera, yo creo que sí la has visto. Es una película
que en México, me parece que en toda América Latina, está intitulada como De mendigo a millonario. Sí, En inglés, en Estados Unidos, es Trading Places, con Jamie Lee Curtis, Eddie Murphy, Dana Aykroyd, en donde al concluir la película, la secuencia final es en la bolsa de derivados de Nueva York. De hecho, sí, están comercializando contratos de futuros de jugo de naranja congelado. Sí, sí, la has visto. sí, bueno, por supuesto, se me hace, es una de las, digamos, hay películas ochenteras, pero esa película, porque además son operaciones, o sea, te explica muy bien cómo funciona el irse corto, el irse largo, ¿no? La especulación que hay en las mercancías. Sí, Sí, la conozco, además es muy divertida, ¿no? Y es muy buena, la película la conozco muy bien. así es. Y esa bolsa que sale ahí, donde salen todos gritando y van los precios para arriba y luego para abajo, pues ya no existe, ¿no? Ya esa bolsa desapareció a raíz de otra época, de otro episodio que fue septiembre 11. Esa bolsa que estaba ahí desapareció. Y Sí, es claro, claro, los curiosamente, aviones chocaron contra ese sí, edificio, ¿no? y Este, esa bolsa como tal es parte de lo que es hoy el Chicago Mercantile Exchange. Qué maravilla. Oye, pues hay mucha gente que no la ha visto, hay que recomendarla. Además es una película mucho como de la temporada navideña, porque además todo lo que ocurre en la película es en la semana entre Navidad y Año Nuevo, me parece. Sí, Yo la recomiendo mucho a mis alumnos del diplomado que imparto en la UNAM. Siempre recomiendo que la vean y si no la pueden ver completa, pues al menos que vean la parte final, que me parece que es maravillosa. Oye, Jorge, ahorita hablabas de cambios, decías, ya no existe. Bueno, eh, ¿tú tuviste la oportunidad de ver el cambio en materia tecnológica que le permitió a los mercados pasar desde viva voz a lo que ya hoy es tecnología? De hecho, alguien me decía el otro día, y es un colaborador, una colaboradora tuya de ahí de la bolsa, me decía, Edgar, es que en efecto, las bolsas nacieron como una entidad vinculada al sistema financiero, pero hoy se podrían definir mucho más como empresas del sector tecnológico. sí, sí. Bueno, la empresa, sí, fue una evolución donde de ser operadores, donde digamos que el piso de remates se convierte en la cancha, ¿no? Donde acuden todos los operadores de todas las casas de bolsa. Un poco lo que pasa en esta película, ¿no? En la película de Trading Places, de Mendigo Millonario, también la película de Wall Street, la primera, que por ahí del 86, 87, si no me Claro, equivoco, fantástica. 88. De hecho, también están los pisos de remates que están todo el mundo gritando. México así era. Y yo estaba ahí, estábamos ahí operando, comprando y vendiendo. Pero pues llega un punto en donde la tecnología evidentemente te va comiendo, porque ¿cuántas operaciones eres capaz de llevar en una libreta? En cuánto tiempo puedes reportar la operación, sales corriendo, compras, vendes, para que cuando ves que bolsas y mercados empiezan a desarrollar tecnología, en este caso nace Nasdaq en los Estados Unidos, ¿no? La bolsa de, que es el Automated Quotation, ¿no? Que es la parte de Nasdaq, y el mercado va para allá. Y en efecto, en México, en ese momento yo presidía el Comité de Mercado de Capitales de la MIB, junto con la Bolsa y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en ese momento todavía era Comisión Nacional de Valores. Se decidió empujar la electronificación del mercado. México había empezado a hacer ya algunas operaciones electrónicas con las operaciones, con las acciones que tenían menos bursatilidad, ya se hacían de manera electrónica, las acciones que tenían menos bursatilidad. Y finalmente, en el 99, ya el mercado en México deja de ser de viva voz para convertirse de manera electrónica y hoy se operan 100 veces más. Es el volumen ha crecido 100 veces en el número de operaciones, dada pues que, como tú bien decías hace un momento, ¿no? Desde tu teléfono puedes tú ejecutar compras, ventas, pones posturas, te quitas, compras, y eso antes era completamente imposible porque tenías que hacer todo un proceso
hablar por teléfono, poner la orden, esperar que te confirmaran. La electronificación del mercado es un hecho y yo creo que lo que sigue, o sea, estamos todavía todos los días viendo cómo las bolsas tenemos que proveer servicios y todo esto es automatizado de acceso a los mercados cada vez de manera más eficiente, tal que el inversionista que quiere comprar acciones o que quiere comprar un fondo de inversión y ese fondo invierte en la bolsa, lo haga en la Bolsa Mexicana de Valores. Tenemos que tener tecnología de punta porque competimos con los mercados más desarrollados del mundo, como es el caso de Nasdaq o de Nueva York. La posibilidad de que la inmersión digital nos permita invertir, así como hace ratito decíamos, puedes tomar el curso que quieras ya aquí en internet, puedes pedir lo que quieras aquí en internet, puedes ver la película, el videojuego, la canción. Wow, porque de momento ya además nada es nuestro, ¿no? O sea, ¿te acuerdas? Antes tenías que ir a comprar el disco compacto o el LP o el cassette, o ibas por el cartucho de Nintendo o de Atari, o por alquilar, ¿no? Ayer platicaba con mi hijo mayor de cómo era un blockbuster, ¿no? De la experiencia de ir, no, ¿te acuerdas? Ibas, pedías tu película, si no la regresabas rebobinada, te cobraban una lana, o sea, todo esto cambió, ¿no? O sea, todo está ya en línea. Sí. Es una gran oportunidad. Oye, Jorge, pero esas oportunidades tienen riesgos. O sea, la posibilidad de que hoy una persona pueda comprar y vender lo que quiera en un mercado incluso regulado, ¿eh? O sea, no hablo de una entidad no supervisada, no regulada, no autorizada, etcétera. No, mercado de valores regulado. Hoy el sistema internacional de cotizaciones nos permite invertir en más de 3,000 títulos, ¿no? Así es. Hay más de 650 fondos de inversión, o sea, hay un abanico gigantesco de instrumentos. El inversionista, ante ese abanico, en efecto, tiene oportunidades, pero también tiene riesgos. Sí. ¿Cómo el inversionista puede mitigar este riesgo de sobreinformación, Jorge? Sí. Mira, es un buen punto, va de la mano con lo que platicábamos hace un momento de que hoy creo que el ahorrador en México debe de darse la oportunidad de, vía la red y vía los sitios, en conocer un poco más del mercado de valores mexicano, pero es muy importante tener, por lo menos durante alguna etapa inicial, que alguien te ayude, alguien te lleve de la mano y ese es tu asesor de inversiones en alguna casa de bolsa, en algún banco, en algún fondo de inversión, que te puedan ayudar por lo menos para la parte inicial, que sepas la diferencia entre una inversión de tasa de interés a una inversión en bolsa que puede subir, puede bajar, y como bien dices, el SIC, que además te permite invertir en acciones de todo el mundo. Literalmente puedes tener inversiones desde México en todo el mundo. Pero eso hay que hacerlo poco a poco y de la mano de un experto, de un inversionista, de un asesor de inversiones, de los cuales están en una casa de bolsa o en un banco o en un fondo de inversión, que te lleve de la mano y que te pueda ayudar para que, a ver, empieza con esto y luego vas viendo esto y luego vas viendo lo otro, ¿no? Para no tener una sobreinformación, sino que te ayude alguien, un profesional, por lo menos en una parte inicial. Es importante hoy filtrar, ¿no? Es que yo opino esto, que hay dos grandes momentos peligrosos en la vida de un inversionista. El primero, ya lo dijiste, cuando vas empezando, como en todo en la vida, ¿no? O sea, cuando empiezas a caminar, papito y mamita te toman de la mano, cuando, ¿te acuerdas? Aventuraste a tus hijos a subirse una bicicleta, igual que yo, pues bueno, había que tomarlos, ¿no? Llevarlos, empujarlos, seguirlos. Así es el inversionista cuando empieza. Y el otro, me parece, el otro punto, es cuando a lo mejor ya llevas mucho tiempo en esto. Hay un colega tuyo que también se dedicó a hacer operaciones de derivados, Nassim Nicolás Taleb, ¿no? Claro. De OVIX Perfecto, ¿no? Que luego se volvió como en el filósofo no nada más del mercado de valores, sino de muchas cosas, ¿no? Y él también argumenta un poco esto, ¿no? Te quieres volver tan experto que ahí hay un punto muy endeble de tomar atajos, lo decíamos hace ratito, ¿no? Sí, no, Y en las inversiones no los hay. Yo me acuerdo cuando yo empecé a invertir, Jorge, lo primero que compré, literalmente de la mano
de un ejecutivo bancario. Llegué a una sucursal, pregunté cómo podía yo, y además del ahorro de Blockbuster, yo trabajé en un Blockbuster, mi primer sueldo, llegué, ¿qué puedo comprar? Y me ofrecieron un pagaré Claro. bancario, un plazo fijo. Entonces yo ya me sentía todo un inversionista. En aquel momento, hace 25 años, era muy complicado acceder a todo el abanico que hoy Exacto. tiene el mercado de valores. ¿Tú te acuerdas qué fue lo primero que compraste? ¿En qué fue lo primero que invertiste? Sí, un CETES. Fue lo primero que invertí, fue en CETES. Abrí una cuenta en valores bursátiles y compré CETES. Fue lo primero que hice. Y aprendí que a veces los CETES también suben y bajan, ¿no? Porque como tú dices, esas épocas de que las tasas eran 30, 40, 50, y llegamos a ver arriba de 100, ¿no? Entonces, esas experiencias hay que saber aguantar también, pero la primera operación que hice fueron CETES. Las segundas operaciones, mi primera exposición con el mercado de renta variable, con el mercado accionario, fue vía fondos de inversión. Vía un fondo de inversión que invertía en el sector de consumo. Y eran nombres que me sonaban familiares, ¿no? Digo, Bimbo, ¿no? O Coca-Cola, FEM, en fin, nombres que te resultan familiares, que son empresas, y dices, oye, yo puedo ser socio de esas empresas, comprar un pedacito de esas grandes empresas que son muy exitosas, y yo puedo ser parte de ese éxito, parte de esa estrategia de inversión de los grandes empresarios mexicanos, yo puedo ser socios de ellos. Eh, y fue de las primeras operaciones que hice a través de un fondo que invertía en un sector de bienes de consumo. Y después en un fondo indizado, que siguiera al índice, que sigue siendo, yo te diría, mi estrategia básica, mucho porque por la misma labor que yo desarrollo, el trabajo que yo tengo, tenemos muchas restricciones de qué podemos comprar y qué no podemos comprar. Entonces, una inversión muy segura dentro del mundo de la renta variable, pues es estar en el índice, que es un universo que refleja muy bien al mercado de valores tanto de México como en el caso del IPC de la bolsa o el Standard Poor's en el caso del mercado de Estados Unidos. Es una herramienta muy fácil que son los fondos. Y luego, creo que vale la pena tocar el tema de los ETFs. Los ETFs que son fondos que también operan en bolsa y que te ofrecen otras alternativas a veces un poco más completas que un fondo de renta variable, sino ya hay ETFs de cualquier cantidad de cosas que finalmente también al estar cotizando en la bolsa y siendo distribuidos por intermediarios autorizados son seguros, o sea, seguros desde el punto de vista de que no vas a perder tu dinero de que se lo lleve alguien. Obviamente hay riesgo de que suba o baje, pero eso es otra cosa que hoy en día pues ha cambiado. Yo te diría quizás ha cambiado la estrategia de inversión en cuanto al número de alternativas, pero creo que el tener una inversión que tenga exposición en renta fija, en títulos de renta fija de bonos del gobierno o bonos corporativos de alta calidad que te dan un rendimiento hoy en día muy bueno, y tener una parte también invertido en la bolsa, esa mezcla, esa exposición, yo creo que sigue siendo válida. Ha cambiado la manera en cómo hacerlo, para bien, porque ahora hay muchísimas alternativas y muchas maneras de hacerlo y mucho más fáciles y accesibles. Seguro a ti se te acerca muchísima gente a preguntarte. Y no hablo de tu marco profesional, o sea, no estás adentro de la oficina, sino, no sé, llegas a la boda, ¿no? Y se te acercan, oye, ¿en qué invierto mi dinero, Jorge? Pues tú eres el director general de la bolsa, ¿no? Oye, pero te pasa, Jorge, que el invertir, Jorge, es un ejercicio de introspección. O sea, nadie mejor que el inversionista Claro. tiene muy claro cuál es su objetivo, su horizonte temporal, las necesidades de flujo que requiere, la propensión o no propensión al riesgo, y este marco perfilatorio que es único para cada inversionista, ¿no? Pedro Pérez no puede invertir igual que Edgar Arenas, Lupita Juárez no puede invertir que Jorge Alegría.
tú tienes muy claro para qué estás invirtiendo, cuál es este marco perfilatorio. Yo tengo muy concientizado que la forma en la que invertimos, nuestra gestión patrimonial, Jorge, es la larga sombra de nuestra personalidad, ¿no? Somos como invertimos, o invertimos como Sí. somos, ¿no? Esto lo hemos ido descubriendo recientemente, porque anteriormente, pues, las inversiones se hacían con la teoría del portafolio de Markowitz, no agarrábamos el librito, y ahí te decía que todas las personas tomábamos decisiones racionales antes de invertir, y luego por ahí llega un señor que se llama Daniel Kahneman, le dan el premio Nobel de Economía a un psicólogo que en su vida pisó un salón de economía, ¿no? Y él dice, no, si algo no tenemos es racionalidad antes de tomar decisiones de gestión patrimonial. ¿Qué opinas de todo este tema de las finanzas conductuales en las que hoy nos estamos empezando a involucrar, Jorge? Yo creo que, a ver, hay de las dos. Quizás el tema de las finanzas conductuales ha sido, como ha ganado mucho ímpetu recientemente, precisamente por estos premios Nobel, que hablan más de cómo la gente reacciona a veces más a cuestiones casi de publicidad o de preferencias, ¿no? Que no necesariamente son tan racionales como un modelo macroeconómico, un modelo econométrico te puede estar diciendo. Pero yo creo que las dos son importantes. A lo mejor no conocerlas o utilizarlas a detalle, pero el hecho de que existan hoy preferencias más de tipo de conducta, como tú dices hace un momento, yo creo que no quita la importancia, la validez del análisis fundamental, porque en el largo plazo creo que modelos como reversión a la media, factores económicos, riesgos país, riesgos de crédito, se acaban imponiendo de alguna manera a lo mejor a cuestiones un poco más de decisiones que puedan ser más de impulso, pero sin embargo son dignas de estudiarse también, pues sobre todo libros y conferencias que vimos hace poco, incluso en México, acerca de estos temas de finanzas conductuales. Sin embargo, el tema de el análisis económico, el análisis financiero fundamental no lo podemos hacer a un lado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Todo suma y todo multiplica. Todo se complementa. Jorge, hace ratito hablabas de fondos de inversión. Es el activo más de inversión bursátil más democratizado del mundo. A nivel mundial deberá de haber que 40,000 empresas cotizando en los diferentes mercados de valores de todo el planeta, pero hay más de 80,000 fondos de inversión. Esto tiene que ver con dos características fundamentales que le permiten al pequeño y mediano inversionista poder acceder a mercados como el tuyo, mercados enormes, y además que le dan la posibilidad al inversor de diluir el riesgo vía diversificación. Y esto ha hecho que en México pasemos de tener previo pandemia 200,000 contratos de inversión, allá casi que más de 3 millones, ¿no? Ya andamos. Pero la mayoría de esos contratos, Jorge, la mayoría de la gente que está invirtiendo en el mercado de valores mexicano, al menos en fondos, tiene una concentración de casi un 80% en fondos de inversión de bonos, de deuda, de renta fija. Y el otro 20, bueno, pues ahí se aventuraron, ¿no? A decir, voy a comprar un fondo de gestión activa, de renta variable, un fondo indexado al S&P 500, el IPC de la bolsa. Jorge, ¿cómo logramos, cómo le hacemos para que quienes están ahí bien, muy bien invertidos en un fondo de deuda, den ese paso a poder diversificarse? ¿Cómo los animamos? Mira, creo que hay un aliciente muy importante, es finalmente es un principio económico, que lo que estamos buscando es maximizar nuestro rendimiento. Estamos buscando que, como dicen, nadie está peleado con su dinero. Entonces, si tú puedes tener una inversión que te dé una muy buena tasa, pero existe otra igualmente legal, segura desde ese punto de vista,
que te puede dar un poco más, con un poco más de riesgo, pero si te esperas, te va a dar más. Creo que vale la pena verlo. Yo creo que el tema es que en las inversiones siempre tienes que estar actualizado, tienes que tener esa curiosidad de ver qué otras alternativas hay y tomar la decisión, como tú dices, de una manera muy personal, ver si te avientas o no. Insisto, las entidades reguladas y profesionales en México tienen gente muy capacitada que seguramente te van a poder decir qué alternativas hay y tú ya puedes escoger la que más te convenga. Pero el tema es que mantener una relación que es muy fácil entre más, más rendimiento esté buscando, pues voy a tener que estar dispuesto a tomar más riesgo. Eso es un hecho. Pero lo puedo ir haciendo paulatinamente y bien asesorado. Y ese es el gran cambio de no quedarte simplemente, pues es lo que me da el banco, ¿no? El clásico es lo que me da el banco. No, el banco te puede dar eso y te puede dar más. No necesitas salirte del banco, porque hoy en el mismo banco seguramente te pueden dar acceso a fondos o una operadora de fondos te puede dar acceso al mercado de renta variable, al mercado accionario, al mercado de valores, con cantidades francamente pequeñas y el acceso rápido, eficiente, barato a un mercado cada vez más democratizado, como tú decías, con más de 13, 14 millones de cuentas abiertas ya en el sistema bursátil. Wow, ya vamos para ese nivel. Sí, esas son las cifras que se anunciaron hace apenas unas semanas en el foro de fondos, que pues sí, ya son, es cierto, son cuentas pequeñitas, pero ahí el mensaje es que ya alguien abre esas cuentas, ¿no? Claro, dio el paso. Ya están abriendo esas cuentas de que tengan a lo mejor 1,000 pesos. Son muchas cuentas de poco monto, pero ya abrieron la cuenta y tuvieron cierta exposición a fondos. Bueno, es que Roma no se hizo en un día, o sea, es que también el inversionista, hay que quitarle, hay que desmitificar que el mercado de valores es para millonarios. O sea, hoy hay fondos de inversión que el título vale 1 o 2 pesos. O sea, literal, ya en la tienda no encuentras chicles que te cuesten 1 peso. O sea, y puedes comprar un activo de inversión bursátil regulado, supervisado, auditado, ¿no? Que te da acceso a este tipo de instrumentos. Pero bueno, tú y yo, porque estamos sumergidos aquí en esto, ¿no? Lo hemos ido aprendiendo. A ti en lo personal, este proceso, esta curva de aprendizaje, esta inquietud intelectual que tú tienes, que te motivó a crecer, ¿hubo alguien que la marcara? ¿Hubo una persona? A mí me han dicho, hay 3 cosas que te marcan en la vida. Algo que le diste, una persona o un evento. En tu caso, ¿qué fue? A ver, yo creo que puede haber sido las 3, un evento. A mí me encantó el tema del mercado en general. Me llamaba muchísimo la atención, aunque yo estaba de auxiliar de contabilidad ahí en la mesa, yo oía y la gente como en las mesas compraba y vendía y gritaba y subía y bajaba. Esa curiosidad que dices tú, bueno, pues sí, definitivamente me ayudó mucho. Y tuve la suerte de tener algunos jefes, Elías Saad, Fernando Velarde, de los que aprendí muchísimo en esta transición profesional, de realmente decir, oye, que me dieron la oportunidad, ¿no? Me dieron la oportunidad de sentarme en una mesa, agarrar un teléfono y también estar gritando y comprando y vendiendo. Pero creo que la inquietud de aprender y de tener esa curiosidad profesional que te da el que te gusta lo que haces, ¿no? Es una gran suerte que estar trabajando en algo que te gusta, que todos los días llegas con muchas ganas y todos los días quieres hacer algo distinto, diferente, aprender un poquito más y que la gente lo aprenda también. Yo creo que es una gran, vaya, es un privilegio del cual pude contener, de trabajar en un medio tan innovador, de tanta creatividad y haber estado apapachado por gentes, muchos otros, también en Chicago, mis colegas de la parte de riesgos que eran verdaderamente brillantes, en fin, una gran cantidad de gentes que en el mercado financiero, dada su creatividad, su curiosidad profesional, pues me ayudó a desarrollar y a seguirme desarrollando, a seguir buscando todos los días tener un mejor mercado de valores en México.
Tú viviste en la trinchera ya financiera los tres grandes eventos que marcaron la historia contemporánea del mundo, que fue las Torres Gemelas, la crisis hipotecaria subprime, casi nos lleva entre las piernas a todos, ¿no? A todos, somos todos, y el COVID. ¿Cuál de estos tres eventos crees que a ti te marcaron más en lo profesional? Fíjate que quizás hay una que es la crisis del 94, que es la crisis del tequila. Esa tuvo, yo recuerdo que fue un golpe durísimo porque fue una violencia tremenda con con muy pocas válvulas de escape, ¿no? Ok. La volatilidad, la destrucción que se vio de valor de un día para otro en temas de mercados financieros en el 94 fue tremenda. 94 y 95, ¿no? Insisto, lo rescatable, aprendimos mucho, mucho y se tomaron medidas que hoy nos permiten tener un sistema financiero muchísimo más fuerte y sobre todo mucho más preparado para una crisis como la que se vio en el 2007-2008. Recuerda que la crisis del 2007-2008 pues fue una crisis de mercados desarrollados. Sí, nos llevaron entre las patas a muchos, pero el problema, a diferencia del 94 o del 87, que eran crisis de mercados en desarrollo, la crisis del 98 también, Rusia, Brasil, etcétera. La crisis del subprime, la gran crisis financiera del 2007-2008, a México nos toma mucho mejor preparados que en otras circunstancias. Evidentemente hubo golpazos tremendos, pero nos agarró mucho mejor preparados. Yo creo que el 94, la del 2007, ya estaba yo aquí en la bolsa, dirigiendo Mexder. Okay. Tuvimos días de una volatilidad tremenda, donde el día de más volatilidad, el día que se puso más digamos, en estrés, por usar esa palabra, que se puso más en tensión la red de seguridad del mercado de derivados, no fue cuando se cayó la bolsa, fue cuando subió la bolsa. Muy, muy curioso. Okay. Hubo un día que la bolsa subió más del 9% en un día, y como tú sabes, Edgar, en el mundo de los derivados, pues hay un ganador y un perdedor. Entonces, el tamaño del golpe, de la volatilidad diaria ese día en el mercado fue enorme y aguantó perfecto. En esas mismas épocas, una casa de bolsa que ya no existe, que fue muy famosa, su quiebra, que fue Lehman Brothers. La quiebra de Lehman Brothers, el mercado mexicano que era cliente, Lehman Brothers tenía cuentas en México, no pasó nada. Estaba la red de seguridad del mercado que absorbió la pérdida, había garantías que se utilizaron y el mercado comprobó la solidez que tiene para eventos subsecuentes. Entonces, las operaciones de Lehman Brothers en México, en mercados organizados, no tuvieron ningún impacto. Comprobamos que la solidez y la ventaja de tener un mercado organizado, transparente, con una cámara de compensación sólida, esa combinación es la que hoy pues es el modelo a seguir, ya no nada más por México, sino también prácticamente todos los mercados organizados del mundo siguen ese modelo. Eso fue muy fuerte. Creo que COVID fue algo más introspectivo. COVID nos obligó a ver hacia adentro y a mejorar de una manera muy, muy rápida todos los sistemas de operación, la comunicación entre nosotros, entre empleados, entre colegas, entre reguladores, que fue igualmente estresante, combinada con una cuestión personal, casi de seguridad personal, ¿no? De la angustia que teníamos de que no sabíamos qué estaba pasando y veíamos unas noticias tremendas, pero fue muy diferente a las otras dos. Esa fue una crisis más como de continuidad de negocio, Ok. a una crisis de variaciones en los mercados financieros que te obligan a un proceso muy fuerte, muy rápido de absorber pérdidas y ganancias en periodos muy cortos de tiempo, como fue el 94, el 2008, 2007.
de temas de crisis financieras contra el COVID, que fue más una cuestión de desarrollo, adopción forzada, rápida de planes de continuidad de negocio. Claro, claro. La quiebra de Lehman Brothers fue un 15 de septiembre. Además, creo que era fin de semana. Hay una película que se llama Margin Call. Así es. Fantástica. Es el seguimiento de la noche en la que Lehman Brothers desaparece. Además, unos actores fantásticos. Es una película buenísima y además es un poco más complicada, ¿no? Que las demás, porque sí hay como que de repente no sabes bien, sabes que hay broncas, no sabes bien, pero es una excelente secuela que no se intenta hacer a la de The Big Short, ¿no? De alguna manera, o sea, The Big Short es como que cuando se va fraguando, ¿no? Todo el problema de la crisis subprime y luego, pues ya Margin Call es cuando vuela y vienen las llamadas de margen, precisamente. Literal, las llamadas de margen, ¿no? Esa llamada que nunca nadie quiere recibir, porque como decía por ahí Jeremy Irons en una parte de la película, me parece que ya con todo el consejo de administración, está Kevin Spacey ahí también, que es el director de la mesa de operaciones, y le dice, a mí me pagan por escuchar la música, que es el mercado, y en este momento yo ya no escucho nada, solo escucho el silencio. No, es una muy buena película, muy recomendable. Y oye, Jorge, acabas de cumplir un año en el cargo, ¿no? Literalmente tiene días que lo cumpliste. Voy a cumplir mañana un año en el cargo. Mañana, Oye, Jorge, pues mira, seguramente va a haber pastel y velita. Aquí se te manda la felicitación, lo anticipamos. Y cuando apagamos una velita, tenemos siempre un deseo. ¿Cuál es el deseo de Jorge Alegría para el mercado, para la Bolsa de Valores en este año que acaba de cumplir al frente de la Bolsa de México? Tenemos un plan agresivo de crecer el mercado de muchas maneras. Una manera se tiene que mantener, lo decíamos hace rato, el tema de la tecnología. Hay inversiones muy importantes que está realizando la bolsa en el tema de post-trade. O sea, platicamos ahorita de las operaciones, los gritos, las compras, las ventas, las pantallas que hoy se puede comprar y vender por aquí. Pero cada vez que alguien compra o alguien vende un valor, una acción, un título, un fondo, lo que pasa atrás, Edgar, lo que pasa en lo que se llama el T+1, T+2, es igual o más importante, que es el depósito de las acciones, el pago de las acciones, la custodia, el dividendo que paga intereses, el bono que compraste, toda esa mecánica que se llama post-negociación. La bolsa está realizando inversiones tremendas porque es donde está la seguridad del mercado. La operación, los sistemas electrónicos de compra y venta, las gráficas, toda esa parte que se ve tan llamativa en el día a día, esa es la transparencia del mercado. Pero la otra parte es la seguridad, y en esas dos estamos enfocados. Y entonces, creo que todo esto tiene como objetivo el que México tenga un mercado de valores del tamaño de su economía. O sea, que tengamos un mercado con el número de participantes, con el número de empresas, con el número de inversionistas que reflejen más el tamaño de la economía que tiene México. Yo creo que ese es el objetivo, pues no de un año, pero sí de todos los que vengan, en los que el plan estratégico es vamos para allá a tener un mercado que refleje a la economía del país. Hace algún tiempo vi un gráfico que decía que para el tamaño de la economía de México, no somos una economía pequeña, ¿no? Somos la economía 14, 15 del mundo, debería de haber al menos 500 empresas cotizando en el mercado de valores. Pero también debería de haber muchísima más gente invirtiendo. Sí. Es un poquito como qué fue o qué debería de ser primero, el huevo o la gallina. ¿Qué nos hace falta, Jorge, para dar ese estirón? Fíjate que hoy tenemos, no sé, o el huevo o la gallina, depende cómo lo quieras poner, pero hoy lo que es un hecho, Edgar, es que la base de inversionistas está creciendo. Los fondos están creciendo, la gente se siente más cómoda invirtiendo en mercados, ya sea la bolsa, ya sea el SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones,
fondos de inversión de bonos, de deuda, y los fondos de pensiones. La base, la riqueza que tenemos nosotros en México de tener una base de inversionistas institucionales tan grande como son los fondos de pensiones que crecen a doble dígito año con año, es algo que tenemos que probar o tenemos que aprovechar. Con el deber fiduciario clarísimo que tienen estos manejadores de fondos, dentro de ese marco, el que canalicen inversiones al mercado mexicano y eso sea lo que nos ayude a atraer a las empresas a México. Tratar de romper ese círculo que de alguna manera hoy lo que sí sabemos que hay son recursos que pueden ser invertibles. El problema es que el vendedor de los valores, las empresas que queremos traer a la bolsa, encuentren atractivo vender un pedazo de su empresa a estos precios. Es ahí donde estamos, que es un tema económico, no es un tema de la bolsa, no es un tema de las casas de bolsa o de los inversionistas, es un tema económico que las valuaciones que tienen las empresas en México sean atractivas, no nada más para los compradores, sino también para los vendedores, y cerremos ese círculo virtuoso que conecta la oferta y la demanda en la bolsa. Jorge, yo te dije que iba a ser una buena plática, una buena charla, y hasta este momento lo ha sido. Gracias. Para ir concluyendo siempre a nuestros invitados, coronamos con la pregunta de ¿qué libro o qué libros, ¿no?, te gustaría recomendarle a quienes te ven, a quienes te escuchan, para permitirles un crecimiento como tú lo has tenido? A ver, mira, yo leo cosas de todo un poco. A mí me gusta mucho el tema, por ejemplo, científico. Hay un libro de Carlo Rovelli, un físico, que se llama La realidad no es lo que parece. Reality is not what it seems. Es Carlo Rovelli. Es una historia de, pues, física cuántica, digamos, pero es muy chistoso porque llega a haber una relación a veces muy parecida con el tema de los derivados, que pues, es una parte importante de mi carrera. Pero este libro, Carlo Rovelli, me gusta mucho, lo terminé y lo leí a cachos, no lo leí completo. Hay un libro en el caso concreto de derivados que también es historia, que me gusta mucho, y es la historia del modelo Black-Scholes. Es la historia de cómo después de siglos los financieros y los investigadores le dieron al clavo con este modelo de Black-Scholes, que tuvo que ver incluso también con Einstein, ¿no? Con Einstein en qué interesante. El movimiento browniano, que tiene que ver con probabilidad. Finalmente, pues el modelo de evaluación de opciones tiene mucho que ver con probabilidad de que la acción suba o baje. El libro se llama Pricing the Future, perdonando el anglicismo, es Valuando el Futuro, de un autor que se llama George Spiro. No es un libro muy común, pero se encuentra. Es Evaluando el Futuro, Pricing the Future. Es un libro muy interesante porque habla de la historia del modelo. Es un poco la historia de ciertos modelos financieros. Hay uno que se llama Capital Ideas, que habla más de los modelos financieros que mencionabas hace un momento, tipo el Capital Asset Pricing Model, Markowitz, la teoría de portafolios. Pero en particular habla del modelo Black-Scholes. Y más reciente, retomé un libro que me encanta, que se llama Los Caminos de la Seda, The Silk Roads, de Peter Frankopan. Es verdaderamente interesante. Es un libro que vale la pena volver a leer ahora, a la luz de todo lo que estamos viendo en el tema de comercio mundial y Sí. se llama The Silk Roads. Es súper fácil de leer, muy interesante, y es del tipo de Sapiens, a los que les haya gustado el libro de Sapiens, de Yuval Noah Harari. Este es algo parecido, aunque un poco más en cuestiones de historia del comercio, muy, muy interesante. Y uno que leí hace poco que se llama La hora de despertarnos juntos. Es un autor vasco que se llama Kirmen Uribe. A mí me gustó mucho, es un tema más como de la historia de mi familia, pero es un libro muy interesante de historia, de un pedacito de la historia
de España, La hora de despertarnos juntos. Pero yo diría, el libro de Los caminos de la seda o de Silk Roads es un libro fascinante, muy actual, aunque ya tiene unos 8 o 10 añitos de haber sido publicado. Luego Franco Pan publicó otro, pero este que se llama The Silk Road se los recomiendo mucho. Sí, ya lo han recomendado aquí, me parece que es ¿Así? un libro de cabecera en este momento coyuntural en el que nos estamos definiendo por una globalización o postglobalización, ¿no? Es hielo que no habíamos pisado antes, estamos viviendo momentos muy emocionantes en la historia y bueno, pues habrá que enfrentarlos con la ilusión con la que te hemos escuchado. Jorge, yo te quiero agradecer este tiempo, este espacio. Y yo para concluir, pues te pediría un último comentario. Bueno, no, al contrario, Edgar, yo te lo agradezco mucho y te felicito por este esfuerzo que desde muchas trincheras también haces para que el mercado de valores mexicano crezca. Creo que el mensaje, lo decías tú hace un momento, es que el mercado de valores, el mercado accionario, realmente es para todos. O sea, sí es posible que cualquier persona que esté interesada en mejorar, buscar una manera alternativa para ahorrar, hoy en día es mucho más fácil el encontrarse con el mercado de valores como una alternativa de inversión relativamente fácil, pero sencilla de acceder, barata y con una gama enorme que pues invita mucho a que la gente curiosa y la gente, digamos, que quiera aprender un poco más del mundo financiero, es perfectamente posible hoy en día, no es complicado, hay que dedicarle un poquito de tiempo, pero hay muchas herramientas que vale la pena explorar, entre ellos podcasts como el tuyo. Mi querido Jorge, ha sido toda una aventura poderte escuchar a lo largo de esta hora. Y para todos ustedes que han estado aquí conectados, les quiero decir, les quiero pedir que le den un pulgar arriba, que lo compartan para que más gente con sus mismos intereses pueda acceder a esta información. Y como siempre, les deseo que tengan felices inversiones. Jorge, gracias. Esta es y será tu casa. Igualmente, muchísimas gracias. A tus órdenes y la repetimos pronto. Ya habrá 2.0. Un abrazo, Jorge. Hasta siempre. Muchas gracias. Hasta luego.